Dios los bendiga, hermanos, en esta tarde. Vamos a continuar con una sesión más. Ahora en este día, lunes. La sesión anterior vimos acerca del Salmo 51 y vimos como el proceso de limpieza. Hablando del pecado, el proceso de limpieza que comenzaba ahí. Y comenzaba con la oración del Salmo 51, una oración del rey David. Sin embargo, con esta oración no está resuelto todo el problema del pecado. No está resuelto ese problema, es el comienzo, pero falta algo más, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, si somos pecadores, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y esto es para aquellos que aún no conocen al Señor Jesucristo y para aquellos que ya lo conocen, pero que están viviendo en pecado, que han venido a los pies del Señor Jesucristo, pero han vuelto atrás. ¿Sabe, mi hermano? El pueblo de Dios, en el libro de Isaías, en el capítulo 1, el pueblo de Dios se había vuelto atrás. Estaba haciendo cosas malas. Sin embargo, ellos estaban cumpliendo con un ritual de purificación. Ellos ofrecían sacrificio a nuestro Dios. Ellos presentaban ofrendas a nuestro Dios. Sin embargo, Dios les dice, y bien claro, hermanos, yo aborrezco esos sacrificios, aborrezco esa sangre de machos cabríos, los aborrezco. Dios aborrecía esto, hermanos, porque el propósito con el que lo estaban haciendo no era el correcto, no era el propósito adecuado, de manera que Dios se molestaba con ellos. Y aun cuando Dios se molestó con ellos y les dijo algo, hermanos, que si a nosotros se nos dice eso, nos va a doler y vamos a llorar. Dios le dijo al pueblo que estaba portándose mal, al pueblo rebelde, les dice estas palabras: si ustedes están orando y multiplican sus oraciones, es decir, están orando y orando y orando una vez y otra vez y otra vez, dice, yo no voy a escucharlos. No voy a escucharlos. Dios es claro, hermanos, cuando nos habla. Si a nosotros se nos dijera esto, nos iba a doler. Les dice también, hermanos, ahí en Isaías capítulo 1, en el verso 15, le dice, cuando ustedes extiendan sus manos, levanten sus manos. Levanten sus manos, porque normalmente, hermanos, cuando nosotros queremos rendirnos a nuestro Dios, levantamos nuestras manos. O cuando queremos recibir algo de Dios, levantamos nuestras manos. Cuando estamos en la alabanza, en la iglesia, nosotros levantamos nuestras manos, porque queremos recibir de Dios la bendición. Y levantamos nuestras manos. Pero Dios le dice a su pueblo, cuando ustedes levanten sus manos, dice, yo no voy a voltear a verlos. Mi vista, mis ojos se van a voltear hacia otro lado. ¿Por qué? Porque estaban haciendo lo malo delante de Dios. Se habían vuelto rebeldes y se habían vuelto hacia atrás. Pero Dios, hermanos, en su grande misericordia, con toda esa abundante gracia que Él tiene, les hace una invitación. En el verso 18 de Isaías 1 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren rojos como la grana, vendrán a ser como blanca nieve. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hermanos, Dios cambia nuestro estado, de un estado de ese rojo intenso, porque la grana y el carmesí era un color que venía de una sustancia de un rojo intenso, muy fuerte, indeleble, es decir, que era permanente, no se borraba, hermanos, no se borraba ese color. Pero cuando Dios les dice, si ustedes vienen a mí
entonces yo voy a borrar ese color rojo. Así es el pecado, hermanos, de ese color rojo intenso. Así es el pecado del hombre. Y nadie lo puede quitar. Nadie, solamente nuestro Señor Jesucristo. Solamente nuestro Dios. Y nos hace esa promesa: si ustedes vienen, yo voy a hacer que ese estado de ese color rojo intenso, permanente, yo se los voy a cambiar por uno blanco. Entonces, mis hermanos, para que nuestro estado cambie, ¿qué necesitamos hacer? Si hay pecado en nosotros, ¿qué necesitamos hacer? El profeta Isaías nos dice qué hacer aquí mismo. En esta parte, en este pasaje, Isaías nos dice en el verso 16, y yo quiero tocar tres cosas, hermanos, tres cosas que son importantes para que usted y yo hagamos en nuestra vida. Número uno, hermanos, dice la palabra de Dios ahí en el verso 16, dice: lavaos y limpiaos. Cuando una persona está sucia por el pecado, está lejos de Dios. Si queremos acercarnos a Dios, si queremos venir a Él, necesitamos limpiar nuestro pecado. Cuando hay algo sucio, hay que lavarlo para que pueda estar limpio. Hemos dicho que Dios es santo y no tiene comunión. Si nosotros queremos tener comunión con Dios, necesitamos también ser santos para poder tener esa comunión con Dios. Lavarnos y limpiarnos es el primer punto que necesitamos hacer. David en el Salmo 51 le pidió: limpia, renueva mi corazón, renueva mi espíritu. Nosotros, hermanos, también lo hacemos y decimos: Señor, lávame con tu sangre, lávame con tu sangre. Pero necesitamos, hermanos, ahora sí, a partir de este punto, entrar en acción. Cuando vimos el Salmo 51 en la sesión anterior, hablamos de esa oración, pero era solamente la intención de David, y David estaba hablando: yo quiero hacer esto y quiero que hagas esto conmigo. Pero hoy ya estamos en la siguiente etapa. Hoy es la etapa para que usted y yo entremos en acción. Para que usted y yo vayamos a los hechos, no solamente la intención, hermanos. No solamente tengamos la intención de limpiar nuestro corazón, sino vayamos a los hechos. Punto número 2, hermanos. Aquí nos dice la palabra de Dios en el verso 16. Dice: dejad de hacer lo malo. Dejad de hacer lo malo. Para dejar de hacer lo malo, hermanos, es necesario que usted y yo tengamos discernimiento de las cosas. Muchas veces hacemos las cosas y aun cuando están malas, las hacemos porque no podemos discernir que esas cosas están malas, que lo que estamos haciendo no es correcto. El predicador, hermanos, Charles Spurgeon, dijo estas palabras. Dijo: el discernimiento es distinguir entre lo bueno y lo casi bueno, o la verdad y la casi verdad. Mi hermano, hay muchas cosas que parecen casi buenas, pero si son casi buenas, no son buenas. Por lo tanto, son malas. La segunda cosa que nos dice aquí el profeta Isaías que Dios quiere es: deja de hacer lo malo. Y aquí entramos en una reflexión, hermanos, usted y yo, y empezamos a pensar y a reflexionar y a meditar un poquito. Y empezamos a ver que realmente qué es lo que estamos haciendo en nuestra vida. El profeta nos dice: deja de hacer lo malo. Y eso es lo que necesitamos, hermanos. Dejar de hacer lo malo. Y lo malo es todo aquello que no agrada a Dios.
Lo malo, hermanos, es todo aquello que molesta, que disgusta a Dios. Y si disgusta a Dios, si molesta a Dios, necesitamos dejar de hacerlo. Si queremos venir a Él, como dice el verso 18, en esa invitación preciosa que el Señor hace a su pueblo, y nosotros también estamos ahí incluidos, hermanos, vengan a mí, vengan, vuélvanse a mí. Pero necesitamos dejar de hacer lo malo. Después que dejamos de hacer lo malo, entonces este punto nos lleva al siguiente. No podemos quedarnos pasivos, no podemos quedarnos sin hacer nada. Si dejamos de hacer lo malo, entonces necesitamos aprender a hacer el bien. Ahí lo dice el verso 18 de Isaías capítulo 1. El verso 16 de Isaías capítulo 1 dice: aprende a hacer el bien. Entonces necesitamos, hermanos, entrar en acción, haciendo las cosas que nosotros ahora ya sabemos que son buenas delante de Dios. Ya dejamos de hacer lo malo, ahora hagamos lo bueno. Si nosotros hacemos lo bueno, hermanos, y hacemos las cosas como deben de ser, lo que agrada a Dios, estamos ahora sí, estamos presentando una evidencia del arrepentimiento en nuestra vida y Dios nos recibe con agrado. Estos 3 puntos nos llevan a entender, hermanos, que lo que necesitamos es arrepentirnos de todo corazón. Hechos capítulo 3, verso 19, nos dice algo al respecto. Dice: arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? ¿Qué es lo que queremos nosotros? Nosotros queremos que nuestro corazón esté limpio, esté lavado, que no haya suciedad en él, porque eso es lo que hemos estado tratando. Entonces dice Hechos 3:19, dice: arrepentíos y convertíos para que sean perdonados vuestros pecados y vengan de parte de Dios tiempos de refrigerio. Hermano, es tiempo. Hoy es tiempo de que nosotros mostremos arrepentimiento. Mostremos arrepentimiento, mostremos hechos, porque no solamente es arrepentirnos, hermanos. Hay mucha gente que se arrepiente de lo que ha hecho, de lo que ha vivido, pero hasta ahí se queda. Este pasaje de Hechos 3:19 nos dice: arrepiéntense y conviértanse. Es decir, vuélvanse a Dios, lléguense a Dios. Hermanos, esto es bueno para nosotros. Dios nos hace la invitación de venir a Él, pero necesitamos cumplir con estos 2 aspectos también. La palabra griega para arrepentimiento es metanoia. Y de esta palabra es un cambio de mente, es un cambio de pensamiento, es un cambio de dirección. Como hemos estado viviendo hoy, usted y yo, necesitamos ver y reflexionar al respecto. Si no estamos haciendo lo correcto, necesitamos arrepentirnos, cambiar nuestra dirección, cambiar nuestro rumbo. Nuestros pensamientos deben ser otros, diferentes. Entonces, eso es lo que significa arrepentimiento. Y luego dice también ese mismo pasaje de Hechos 3:19, y convertíos. No solamente es arrepentirse, hermanos, es convertirse, es allegarse al Señor, es trabajar para el Señor, es ser siervo de Dios. Conviértete. Deja aquello que estabas haciendo y conviértete. Dice la palabra de Dios que ahora nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Es sencillo, hermanos, cuando lo leemos, cuando lo vemos y cuando lo entendemos, pero realmente cuesta. Es fácil. Ser cristiano no es fácil. Quien diga que ser cristiano es fácil, no, la verdad. Ser cristiano, hermanos, para nosotros como seres humanos, como seres con una naturaleza pecaminosa,
Nos es difícil porque tenemos que luchar con muchas cosas. Pero una cosa sí le digo, no es imposible. Podemos lograrlo. Podemos ser unos buenos cristianos. Podemos ser gente santa, dedicada a nuestro Dios. Gente que transforme el mundo, gente que cambie el mundo. Usted y yo podemos hacerlo. El detalle es que a veces queremos que todos cambien, que cambie aquel, que cambie aquella, que cambie el hermano, que cambie la hermana. Pero no es eso. El cambio empieza por mí. El cambio empieza por ti. Cada uno de nosotros necesitamos cambiar. Quiero terminar con esto, hermanos. Yo creo que la mayoría o todos los que vayan a escuchar este video, pues ya son cristianos. Hemos cumplido con el proceso, los pasos de salvación. Pero quiero recordarlo por si hay alguien que ve esto y dice, pues yo quiero volverme a Dios, yo quiero acercarme a Dios, y yo sé que reconozco que soy pecador, así como reconoció David. Entonces, hay 5 cosas que necesitamos hacer. Pero usted que ya las hizo, no se me vaya porque hay algo para usted. Pero para aquellos que no han venido al Señor Jesucristo, hay 5 cosas. Número 1, hermanos, es oír. 5 pasos. Oír la palabra de Dios. Ahí es donde empieza la fe. Ahí es donde empieza a nacer en nosotros algo que nos hace tratar de querer algo mejor. Cuando escuchamos la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír. El oír la palabra de Dios. Número 2. Creer. Creer que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Creer que nuestro Señor Jesucristo resucitó de los muertos, venció a la muerte. Creer que nuestro Señor Jesucristo es el único y suficiente Salvador. Necesita creer. Número 3, hermanos. Necesita arrepentirse. Ya dimos el concepto de arrepentimiento, un cambio de mente, según la palabra griega que se utiliza, es metanoia, es cambio de mente, cambio de dirección. Necesitamos arrepentirnos. Y el arrepentimiento se va a dar en evidencia cuando dejamos de hacer lo malo y empezamos a hacer el bien. Número 4, hermanos, necesitamos confesar, declarar que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. No solamente creer, sino declararlo, darlo a conocer, que la gente sepa que yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y necesitamos confesarlo. Dijo el Señor Jesucristo, todo aquel que me confiese delante de los hombres, yo le voy a confesar también delante de mi Padre que está en los cielos. Pero el que me niegue delante de los hombres, yo también le voy a negar delante de mi Padre. Y el número 5, hermanos, bautizarse. Yo sé que muchos de ustedes ya están bautizados, yo estoy bautizado. Pero los que no lo están, es necesario. Hay mucha gente a veces en la iglesia, hermanos, que está mucho tiempo, meses, inclusive años asistiendo a la iglesia. Y es tanto el tiempo que a veces la gente piensa que ya están bautizados. Una vez me dijo una persona, es que yo no siento que debo bautizarme. Y le digo yo, ¿qué quieres sentir? ¿Qué quieres sentir? No sé, yo necesito sentir algo. Y le digo, no, el bautismo es una decisión. No tienes que sentir palomitas, ni maripositas, ni que tiemblas, no. Solamente es una decisión. Necesitas decidir porque sabes que necesitas ser bautizada. Jesucristo le dijo a aquel hombre conocedor de la ley, maestro de la ley, a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. La persona que no lo ha hecho necesita nacer de nuevo. Pero usted y yo, mi hermano, mi hermana, que ya lo hemos hecho, que ya somos bautizados, ¿cómo es nuestra vida? ¿Cómo estamos ahorita delante de Dios?
No podemos decir que, bueno, pues ya me bauticé, ya soy salvo, ya mis pecados fueron perdonados y ya soy salvo. No, esto no es así. Ese es el proceso, hermanos, y estamos ahí. Y mientras estemos ahí, tenemos la salvación. Pero la salvación se nos puede ir. La podemos perder. ¿Qué necesitamos? Necesitamos ahora, para usted y para mí, que ya estamos bautizados y que hemos cumplido con todo esto, necesitamos vivir una vida en santidad, hermanos. Una vida en santidad. El resto de los días que nos queden sobre esta tierra, usted sea joven o sea adulto o sea anciano, igual para mí, hermanos. Necesitamos vivir una vida de santidad delante de Dios. Así que, hermanos, trabajemos en eso. Porque sin santidad nadie, absolutamente nadie, hermanos, va a poder ver al Señor. Así lo dice la palabra de Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Es una carrera, es una lucha constante. Hasta el momento en que el Señor Jesucristo venga por segunda vez o hasta que el Señor nos llame a su presencia. Mientras tanto, tenemos que vivir en santidad. Santidad a Jehová. Gracias, mis hermanos. Dios los bendiga y no se me vayan, vamos a hacer una pequeña oración. Señor, gracias en esta tarde por la gente que ha escuchado y por la que va a escuchar la repetición. Pedimos que bendiga nuestras vidas, que derrame su presencia sobre nosotros y que haga sentir en nosotros, Señor, un deseo ferviente de cambiar y de volvernos a usted en todo sentido para trabajar y servirle a usted, bendito Dios, en la obra. Bendecimos su nombre y pedimos bendición para nosotros. Por Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios me los bendiga y los guarde.